a tener momento de meditar en la palabra de nuestro Dios. Les invito a que abran su Biblia en el Salmo número 51. El tema que voy a tratar en esta mañana es con respecto a la oración. Y lo que vamos a estudiar en la palabra nos va a llevar primeramente Dios a contestar la pregunta: ¿cuál es la oración que Dios sí contesta? O en otras palabras, ¿cuál es la oración que Dios, en el sentido opuesto, no contesta? No, ni la pela, no le hace caso. Vamos a ver este salmo con el que vamos a iniciar esta meditación. Dice el Salmo 51, vamos a leer unos versículos solamente. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar unos instantes. Padre, en este momento queremos rogarte que dirijas tú, Señor, este momento de meditación en tu palabra, que sea tu misma palabra, Señor, la que hable a nuestro corazón, y podamos saber, Señor, cuál es tu voluntad con respecto a este bendito medio que tenemos, Señor, de comunicarnos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, quiero, después de esta meditación, llegar, si Dios nos permite, a responder la pregunta: ¿cuál es la oración que Dios no responde? ¿O cuál es la que Dios sí responde? Entonces voy a ir poco a poco elaborando este tema con más preguntas. Primera pregunta: ¿qué es la oración? En el sentido opuesto, ¿qué no es la oración? Les voy a dar unos ejemplos. Ahora, cuando estaba yo enlistando estos ejemplos, los estaba escribiendo, me di cuenta que yo mismo he caído o he cometido, he pronunciado estos ejemplos que voy a dar a continuación, que no son, repito, no son ejemplos de lo que sí es o debe ser una oración hacia Dios. Entonces, fíjense, ahí les va. Son los que no son, no van a decir, esa es la oración, no, son los que no son. Orar no es desatar. Les voy a dar un ejemplo. Quizás la han escuchado o la han pronunciado. Hay gente que dice: yo desato bendición, yo desato esto y aquello, y es una desatadera todo el momento. Eso no es orar. Tampoco es declarar, en el sentido siguiente: yo declaro que todo Vancouver será para Cristo, y yo declaro que vendrán miles y aquí no van a caber. Y eso puede ser peligroso, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en congregaciones donde han dicho eso: y allá arriba hasta se van a caer así. Y yo he regresado a esa congregación y no, sigue vacía la parte de arriba. Otro ejemplo de lo que no es orar: conjurar. Un ejemplo: hay personas que conjuran, dicen: yo oro a Dios y le ruego a Dios que me voy a casar con ese hermano o con esa hermana. Y yo empiezo a creer que lo que estoy diciendo, ese conjuro, funcionará así. O sea, estoy yo practicando básicamente un conjuro, o sea, una especie de receta, ¿no? De decir, así va a ser. Y yo empiezo a creer en ese conjuro, como si fuera algo mágico de Disney, que va a ocurrir así.
Eso no es. Tampoco es demandar. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión, hay un momento de crisis, yo dije, Dios, si tú existes, haz esto. Así como que quería yo que despertara a Dios y diga, me está diciendo que si existo. No, si yo sí existo y ahorita lo voy a hacer. A ver, ¿qué dijiste? Repite, por favor, tomo nota. Lo voy a hacer. No. Le demandamos a veces a Dios, le decimos, Dios, haz esto porque lo necesito ya. Tampoco es discutir con Dios. En ocasiones cuando oramos, cuando estamos en ese momento de que queremos convivir con Dios, queremos expresarnos con Dios, nos ponemos a discutir. En momentos de angustia, en momentos de tristeza, llegamos a cometer la imprudencia de discutir con Dios y decir, ¿por qué permitiste, Padre, que se chocara el tren o explotara la bomba allá en Colombia o no sé, los narcos tomaran control de tal ciudad? ¿Por qué lo permitiste? Y empezamos a discutir con Dios. Ese es otro ejemplo de lo que no es orar. Tampoco es formular. Orar no es formular. Les voy a dar un ejemplo. Muy recientemente en la iglesia se ha metido la influencia de algo que se conoce como los 3 pasos de la oración. Y el primer paso es, yo lo veo. Yo veo que voy a tener un BMW. Lo veo, ya lo veo. Y me veo yo ahí. Segundo paso, yo lo creo porque soy hijo de un rey. Ya la llevo, ya lo veo, ya lo creo. Y ahora el tercer paso, yo lo recibo. Ya casi me empiezo a tocar las llaves. Yo lo veo, ya lo recibo y me sigo tentando y no recibo nada. Entonces eso es una formulación y oramos así. Eso se ha visto mucho en las iglesias. Lo veo, lo creo, lo recibo y me vuelvo a repetir, lo veo, lo creo, lo recibo. Eso no es orar. Entonces, ¿qué es orar? Bueno, orar es bien sencillo. Orar es comunicarnos con Dios. Orar es el medio en el que nosotros conversamos con nuestro Padre y le comunicamos nuestro sentir físico. Me siento mal, estoy enfermo, me duele el corazón. Le comunicamos nuestro sentir espiritual, nuestra necesidad de que Él traiga paz. Le comunicamos también nuestro sentir emocional, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Eso es orar, es conversar con Dios y hacerle saber cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro sentir, cuál es nuestra forma de pensar, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Ahora vamos hacia Mateo capítulo 6, donde encontramos el modelo de la oración. En Mateo 6, capítulo 6, versículos 6 al 15. Vamos a ver, dice la palabra en voz de Jesús, dice, mas tú cuando ores, ay caray, ¿y yo dónde estoy entonces aquí? Vamos al 9, es que el 6 lo volteé, era 9. Mateo 6, versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una oración que conocemos nosotros bastante bien, varios desde pequeños la hemos venido pronunciando, y en esta oración, en este modelo encontramos algunos aspectos, algunos elementos claves que nos ayudan a enriquecer y a saber cómo podemos nosotros orar hacia Dios. En el versículo 9 Jesús dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Nuestra oración, primer elemento, debe ser dirigida, Jesús nos enseña, al Padre. Eso es primordial. Nosotros debemos orar al Padre. Esa es una primera enseñanza.
Segunda enseñanza, en el versículo 13, si se fijan, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Jesús en ese momento nos está enseñando que nuestra oración debe tener un momento de reconocimiento, y eso implica que en nuestro corazón debe haber sinceridad, debe haber humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando hablamos hacia Dios, de decirle: Señor, yo aquí, pequeña hormiga insignificante en el universo, me estoy dirigiendo a ti, Dios de los cielos, Dios creador, Dios del universo. Juan capítulo 14 versículo 13, si me acompañan, nos indica también qué otro elemento es importante en nuestra oración. Juan capítulo 14, dije yo, versículo 13. Ya ven, ya no, aquí ya metí la pata. Es que digo yo en Mateo. Ok. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí en la pantalla lo tienen seguro. 14, 13 dice, Jesús dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otro elemento, aparte de orar hacia el Padre, aparte de orar con humildad, es que nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús. Otro elemento más lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 22. Este versículo lo vamos a repasar un poquito más adelante. Mateo 21, 22. Recuérdense, estamos tratando de contestar la pregunta: ¿cuál es la oración que Dios sí contesta o cuál es la que no contesta? Mateo 21, 22. ¿Qué dice ahí? Este es un versículo, pero de esos que o nos aclaran el panorama o nos nublan las ideas. Dice el 21, 22 de Mateo: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Quiero enfatizarme en el elemento que dice creyendo. ¿Okay? Nuestra oración debe ser con fe. Pero ¿fe en qué o en quién? ¿De qué fe se refiere este versículo cuando dice creyendo? Hay que tener cuidado, porque podemos decir: yo tengo fe en que Dios lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Que me sane. Un día, no sé, me gustaría orar y decir: Dios, que mis deudas se vayan. Y yo tengo fe, ¿no? Puedo decir: yo tengo fe en que eso va a pasar. Pero la fe de la que Jesús está hablando no es la fe en que eso va a ocurrir, en que eso va a darse de esa manera. La fe de la que Él se refiere es la fe que nosotros debemos de tener en Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 6, nos va a ayudar a aclarar este punto. Hebreos, si me acompañan ahí. Versículo 10 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Dice ahí: porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? En oración. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí hay dos partes que debemos de poner atención. Una es que nosotros debemos creer que Dios está ahí. Dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios está ahí, presente, escuchando. Ese es un elemento importante de nuestra oración. Entonces, eso también implica que cuando nosotros estamos orando, deberíamos apartar un momento de nuestras distracciones, del iPad, del teléfono, del internet, de todo lo que está a nuestro alrededor, para enfocar nuestra atención, porque este versículo nos dice que cuando oramos debemos de creer que Él está ahí, de entender en nuestra mente y en nuestro corazón que Él está ahí, pendiente de nuestra oración. Hay un versículo, ahorita vamos si quieren, en 1 Pedro,
que dice que los oídos de Dios están atentos, escuchando las oraciones de los justos. Así está Dios escuchando, escuchando, escuchando. Quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo es importante para Dios. Lo escucha Él, dice la Biblia, con atención. Entonces dice este versículo que es importante que creamos que le hay y que es galardonador. La palabra galardón significa premio. Ahora, ¿cuál es el premio que hay? Eso es una pregunta cuya respuesta solo Dios sabe. No sé, por ejemplo, en el caso de Noé, ¿cuál fue el premio que Noé recibió? Pues Noé recibió un premio por creer. ¿Cuál fue? Pues que su familia se salvara, pero ¿qué vio a su alrededor? Destrucción. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que hay que orar al Padre con humildad, en el nombre de Jesús, con fe, con paciencia. Salmo 41, me voy a esperar a que ahí en la pantalla lo pongan. Salmo 41, es también un pasaje conocido. Dice, pacientemente, dice David, esperé a Dios, esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este versículo nos dice que entonces esa manera de decir, yo desato y yo declaro y que se va a hacer así en el nombre de Jesús, es opuesto a lo que David dice. David dice, pacientemente esperé al Señor. En ocasiones Dios puede esperar muchísimo más de lo que nosotros quizás quisiéramos resistir o pudiéramos pensar que vamos a resistir en un momento de necesidad. En la escuela dominical hace unas semanas hablamos de justamente este tema de la oración y quería comentarles una forma, ¿no?, de cómo recordar, quizás ustedes han escuchado esto, cómo estructurar nuestra oración, y es con la palabra casa. Casa tiene 4 letras, la C es de confesar nuestros pecados, de confesar a Dios nuestra falta, nuestra condición, de decirle, Dios, yo cometo muchos errores, pero te pido perdón. La A de agradecimiento, no, déjenme ponerlo así, de adoración, ¿ok? Confesamos, adoramos, Señor, tú eres el Rey de los cielos, tú eres el creador del universo, tú estás ahí. La S de súplica. Usualmente, este es un punto que se los dejo yo a ustedes así a su forma de pensar. Decimos, Dios, yo te pido. Para mí en lo particular, yo la uso la palabra, pero a veces recapacito y digo, creo que por ahí no va. Yo te pido, Dios, que hagas esto. Yo te pido. A mí ya la palabra pido me estresa un poquito a mí mismo y digo, yo creo que a Dios le estresa mucho más. No lo sé. Yo preferiría utilizar la palabra te suplico, porque estamos delante de Dios. A lo mejor ustedes dicen, no, yo soy hijo de Dios, yo le pido. Pero yo preferiría decir te suplico o te ruego. No sé, ustedes piensen. La A, te agradezco. Gracias, Dios. Gracias porque ahí has estado. Aunque no ocurra lo que yo quiero, aunque pasa lo que pasa, ahí estás tú. Y te agradezco, Señor, porque tú eres fiel. Entonces ya vimos qué es la oración, ya dijimos cómo podemos orar, cuál es la estructura. Ahora quiero, en los 2 minutos que creo me quedan, hablar de la función que tiene. ¿Por qué? Con una pregunta, ¿qué función tiene? ¿Por qué orar a Dios si Él ya lo sabe? Bueno, vamos hacia 2 Corintios, capítulo 12. Hebreos, no, de reversa. Efesios, no, otro pelito. Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 9. ¿Por qué orar a Dios si Dios ya lo sabe? Dije 12, versículo 6. Sí, dice, sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Continúo, el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Se piensa que posiblemente Pablo estaba enfermo o que había alguna circunstancia que lo tenía pues aquejado posiblemente, ¿no? A eso se refiere este aguijón de la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, o sea, que me ponga ahí medio pensativo, ¿no? Dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Tenía que ver con su carácter muy posiblemente. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 8, Pablo oró. Pregunta, ¿Dios ya sabía qué era lo que tenía Pablo? Respuesta, sí. ¿Ok? ¿Qué función tenía entonces la oración? La oración de Pablo tenía una función y era mostrarle a Dios su dependencia. Decirle: Dios, yo sé que tengo aquí algo que me está estorbando. En nuestro caso, yo tengo una deuda, yo tengo un hijo que se fue, yo tengo una hija que hizo esto, yo tengo un padre enfermo, tantas situaciones que hay, pero yo sé, Dios, que de esta manera en mi oración te estoy demostrando mi dependencia. Ese es el objetivo, esa es la función de la oración. Postrarnos delante de Dios y decirle: Dios, yo sé que sin ti nada soy. Yo sé, Señor, que mis oraciones de que desato, lo creo, lo veo, lo recibo, no va por ahí. La función es declarar nuestra dependencia de Dios. Por eso dice el versículo 9, ahí mismo de 2 de Corintios capítulo 12, y me ha dicho, Dios le contestó, me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, nada más quédate ahí con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. La pregunta original era: ¿cuál es la oración que sí contesta? Siguiente pregunta en esto mismo: ¿qué alcance tiene la oración? O, en otras palabras, ¿será que Dios contesta todas las oraciones? O, pregunto, ¿por qué Dios no contesta algunas oraciones? O también, en este mismo sentido, ¿la oración tiene poder? Vamos a ver. Bueno, vamos hacia Mateo 21, 22, ahí en la pantalla. Yo le voy a dar para que pueda ver mejor. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Este versículo ha causado muchas confusiones, inclusive yo creo que en varios de nosotros nos hemos topado con este versículo y hemos dicho: ahí dice clarito todo, y todo es todo. Híjoles, entonces Dios dice ahí, Jesús, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis todo. Y la pregunta entonces: ¿y qué es todo? Y uno contesta: pues todo es todo, ¿no? Bueno, fíjense, en la forma del lenguaje, en los diferentes idiomas, siempre hay figuras literarias o figuras de expresión. Hay una expresión que se llama sinécdoque. La sinécdoque es una figura del lenguaje en la que al hablar de un todo, uno se está refiriendo solo a una parte. ¿Ok? Con un todo que yo hablo, realmente me estoy refiriendo a una parte. Imagínense que ahí estaba el pastor en el internet hablando aquí, diciendo su sermón, y en eso hace una pausa y dice: por eso el Barça, tal cosa. Y el televidente o el intervidente, no sé cómo sea el mejor adjetivo, diga: se me hace que todos los del Redentor le van al Barça. Levanten su mano los que no le van al Barça. Ahí está, ¿ya ven? Si hay cristianos aquí. Hay unos que no, pero el televidente dijo: todos los del Redentor le van al Barça. No es cierto, hay unos que ni al Barça, ni al Madrid, ni a nada les vale, no les importa. Entonces, esa frase, todos les van al Barça, o todos los de México le van al América, es una frase que no es
de que todo es todo, es solamente una expresión, todo no es todo. Hay más expresiones de este estilo en la Biblia, por ejemplo, Lucas 2:1. Lucas 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué dice la Biblia? Todo el mundo, fueron los chinos, fueron los africanos, fueron los coreanos, ahí todos en fila a quedar empadronados. No, es obvio que no, todo el mundo significa todos los que estaban bajo el gobierno de esa región tenían que ir a ese empadronamiento. La respuesta a esta pregunta de y Dios contesta todas las oraciones está en 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Dice Juan, fíjense, y vamos a regresar a Mateo en un ratito. Dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y fíjense que tampoco dice Él lo hace, dice Él nos oye. Entonces todo no es todo, todo es conforme a su voluntad. El todo depende de su voluntad. Ahora, les decía, ¿y por qué Dios no contesta entonces las oraciones? Porque ahí dice, ok, ya todo no es todo, pero también decía ahí creyendo, y yo tengo fe. Entonces, ¿por qué no contesta? Vamos hacia Santiago capítulo 4, ahí en sus Biblias. Santiago capítulo 4, versículo 3, ahí nos contesta la escritura, dice Santiago, pedís y santo cielo, y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está. A veces pedimos cosas que honestamente van a causarnos un daño. Pedimos para nuestros deleites. Santiago 4, del 13 al 15, dice ahí, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es una declaración ahí con signos de admiración. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Suena así como, vámonos para Cancún y allá nos la pasaremos bien chivo, dicen, ¿no? Bien chévere. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Versículo 15, en vez de eso, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Dios, si tú quieres. Mi oración, mi súplica, mi ruego es, por favor, sana a mi mamá, sana a mi papá, alcánzalos, ten misericordia, si tú quieres. Y entonces, voy terminando ya. ¿Qué pasó? ¿La oración tiene poder o no tiene poder? Bueno, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16 al 17, que es donde muchos se basan en decir, sí tiene poder. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice ahí, puede mucho. Y varios pensamos en que la oración tiene poder. Y vamos a analizar un poquito por qué dice en la escritura puede mucho. Les quiero comentar, fíjense, vamos a utilizar el sentido común que nos dio Dios.
Pregunta, si la oración tiene poder, fíjense, pongan sus antenitas de bip bip prendidas. Si la oración tiene poder, entonces, ¿para qué quiero a Dios? Si mi oración tiene poder, ¿para qué lo quiero? Yo digo, yo declaro, yo recibo, creo y yo tengo autoridad. ¿Para qué quiero a Dios? Y entonces volteamos, no, pero ahí dice que sí puede mucho. Pero entonces fíjense, utilicen sus 5 sentidos. Si tiene poder, ¿para qué queremos a Dios? La oración puede mucho, eso es cierto. Pero ¿cuál es el sentido de esa frase, puede mucho? La palabra que está ahí detrás, ahí me puse a hacer mi tarea y investigar. De puede mucho, se ocupa en otros textos, por ejemplo, Mateo 5:13. Ese puede mucho aparece en otro lado. 13, 1:3, please. Eso, no, 13, 1, 5, 13. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta palabra que está aquí, sirve, es la misma que está en puede mucho, es la misma. Otro versículo donde aparece Filipenses 1:13, todos se lo saben, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra puede ahí es la misma. Ahí hice mi tarea y me puse a investigar y es la misma palabra. En el Evangelio de Mateo se tradujo sirve. En Filipenses 1:13 puede, todo lo puedo. Y en Santiago también se tradujo puedo. Quiere decir que esta palabra no solamente significa, y de hecho no significa poder en el sentido de una explosión o de un efecto que no tiene límite, sino más bien significa que sirve más, que tiene sentido, como la sal, que tiene un efecto, como en Filipenses, que es natural, que hace lo natural, lo que le corresponde. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que está delante de mí, todo lo que es natural enfrente de mí, todo eso lo hago en Cristo que me fortalece. Entonces cuando la Biblia dice y la oración del justo puede mucho, significa y la oración del cristiano tiene un efecto, tiene un sentido, tiene un sabor. ¿Y cuál es? De apelar a la misericordia de Dios. No significa que mi oración le va a sacar algo a Dios. No, significa que estoy apelando yo a su misericordia, apelando yo a su amor hacia mí. Pero repetimos, como dice Juan en su carta, conforme a su voluntad. Y entonces termino. ¿Cuál entonces es la oración que Dios sí contesta? La que es conforme a su voluntad. Y una preguntita extra, la pregunta 2. ¿Habrá en la Biblia una oración que Dios sí conteste siempre? La respuesta es sí, hay una. Y hay una que si usted la hace, casi que Dios diría, pero te habías tardado ya en pedirla. Esa sí te la voy a contestar así, sin necesidad de que me digas, te cuento 3 para que me conteste Dios, si no estás, no existes. No, esa si usted la hace, Dios la contesta. Y está en en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Esa sí te la va a contestar Dios para que veas. Esa dice Dios, te habías tardado, pero bastante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros abundantemente y sin reproche.
Esa sí te la va a contestar Dios. Dios te va a dar sabiduría. Dile, Dios, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque mi corazón está afligido y yo quiero que mi mamá se sane. Yo quiero que pase esto, yo quiero que pase aquello, pero dame sabiduría, Señor, para entender cuál es tu voluntad, para entender cómo es que debo orar. Porque a veces me exalto y yo digo, yo lo creo, pero así no es. No es un formulazo decir, repítelo 50 veces o 100 veces como quizás en ocasiones lo hagamos y no tendrá efecto alguno. Leamos Salmo 90 del 1 al 12 y así, ahora sí les prometo, terminamos. Dice, Salmos 90, es una oración de Moisés, se le atribuye a Moisés. Dice, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Versículo 2, hasta el 12 vamos a ir. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. 6. Porque con furor, me salté el 5. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos entonces al corazón sabiduría. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos.